Bendiciones, continuamos en nuestro Challenge de Lectura Bíblica 2024 y el día de hoy vamos a leer el libro de Jueces capítulo 18, 19, 20 y 21. Y con esto terminaremos el libro de Jueces. ¿Te das cuenta cómo estamos avanzando muy rápido en la lectura de la palabra? Yo creo que sí vamos a terminar de leer la Biblia juntos durante este año. Te invito a que seas parte de este desafío que consta en leer 4 capítulos todos los días. Así que súmate a este reto y leamos juntos la palabra de Dios. La versión que yo estoy utilizando es la Reina Valera versión contemporánea. Si no la tienes, ocupa la que tienes en tu celular o la que tienes en casa, o bien descarga esta versión en tu celular. Así que comencemos con este desafío y hagámoslo con todo nuestro corazón, porque recuerda, la Biblia es el único libro donde el autor está presente cuando la lees. ¿Estás listo? Jueces capítulo 18. En aquellos tiempos no había rey en Israel. Y como hasta entonces los de la tribu de Dan no habían recibido entre las tribus de Israel su parte de la tierra, andaban en búsqueda de un lugar para vivir. Entonces eligieron de entre ellos a 5 de sus hombres más valientes, los cuales eran de Sora y Estaol, para que fueran a reconocer y explorar la tierra. Cuando estos hombres llegaron al monte de Efraín, se quedaron a descansar en la casa de Micaía. Pero antes de llegar a la casa de Micaía, oyeron al joven levita y reconocieron su voz, y al verlo le preguntaron: ¿Quién te trajo a este lugar? ¿Qué haces aquí? ¿A qué te dedicas? El levita les contó cómo lo había tratado Micaía y que le había pedido ser su sacerdote. Entonces ellos le dijeron: Consulta a Dios, queremos saber si tendremos éxito en este viaje de reconocimiento que estamos haciendo. Y el sacerdote les respondió: Vayan en paz, el Señor ve con buenos ojos el propósito de su viaje. Los 5 espías salieron de allí y se dirigieron a Lais, donde vieron que el pueblo vivía tranquilo y confiado, como acostumbraban vivir los habitantes de Sidón. Aunque vivían lejos de ellos, no tenían tratos con nadie, ni había nadie en esa región que los perturbara, pues no tenían rey. Cuando los espías regresaron a Sora y a Estaol con sus hermanos, estos les preguntaron: ¿qué encontraron? Y ellos respondieron: Vayamos a atacarlos. Nosotros ya exploramos la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y ustedes no van a hacer nada? No se queden ahí sentados. Pónganse en marcha y vamos a tomar posesión de esa tierra. Al llegar van a encontrar a un pueblo confiado que tiene una gran extensión de tierra, la cual Dios nos ha entregado. Es una tierra a la que no le falta nada. Entonces salieron de Sora y Estaol 600 danitas, armados para la batalla. Fueron y acamparon al occidente de Kiriat Yarín, en Judá. Hasta el día de hoy, ese lugar se llama Campamento de Dan. De allí se fueron al monte de Efraín y llegaron a la casa de Micaía. Los 5 espías que habían ido a reconocer la tierra de Lais les advirtieron a sus hermanos: tengan cuidado con lo que van a hacer, porque en esas casas hay un efod y terafines y una imagen tallada y otra de fundición. Cuando los hombres armados llegaron a la casa de Micaía, donde estaba el joven levita, le preguntaron cómo estaba. Los 600 danitas se quedaron con sus armas a la entrada de la puerta, y mientras el sacerdote hablaba a la entrada de la casa con los 600 hombres armados, los 5 espías entraron y se apoderaron de la imagen tallada y de la imagen de fundición, y también del efod y los terafines. Al ver el sacerdote que los espías habían entrado en la casa para tomar las imágenes y el efod y los terafines, les preguntó: ¿qué están haciendo ustedes? Y ellos les respondieron: cállate y no digas nada. Mejor ven con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Qué es mejor? ¿Seguir siendo sacerdote en casa de un solo hombre o serlo de toda una tribu y familia de Israel? Al joven sacerdote le agradó la idea y tomó el efod, los terafines y las imágenes y se fue con ellos. En cuanto ellos emprendieron la marcha, pusieron por delante a los niños, el ganado y el bagaje. Y cuando ya estaban lejos de la casa, Micaía y la gente que vivía en los alrededores se juntaron para perseguir a los danitas. Como gritaban muy fuerte, los danitas se volvieron y le dijeron a Micaía: ¿qué te pasa? ¿Por qué has juntado tanta gente? Y Micaía respondió: ustedes se han adueñado de los dioses que hice y también se llevan el sacerdote. ¿Y a mí qué me queda? Y todavía me preguntan qué me pasa. Pero los danitas le respondieron: ya deja de gritarnos, no vaya a ser que alguno de nosotros pierda la paciencia y te mate, junto con toda tu familia. Y los danitas siguieron su camino, y al ver Micaía que ellos eran más fuertes que él, regresó a su casa. Los danitas se llevaron todo lo que había hecho Micaía y también al sacerdote. Y cuando llegaron a Lais y vieron que el pueblo era tranquilo y confiado, mataron a filo de espada a sus habitantes y luego quemaron la ciudad.
Nadie pudo defenderlos porque vivían lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, pues Lais estaba en el valle cercano a Bet-Rehob. Más tarde, los danitas reedificaron la ciudad para vivir allí. A la ciudad que antes se llamaba Lais, los danitas la llamaron Dan, en honor a su antepasado, que fue uno de los hijos de Israel. Luego los danitas erigieron la imagen y Jonatán, hijo de Gersón y nieto de Moisés, y sus hijos fueron los sacerdotes en la tribu de Dan hasta los días del cautiverio. Erigieron entre ellos la imagen tallada que Micaí había hecho y la honraron todo el tiempo que el santuario de Dios estuvo en Silo. Jueces capítulo 19. En aquellos tiempos, cuando Israel no tenía rey, hubo un levita forastero que vivía en la parte más lejana de los montes de Efraín. Este levita había tomado como concubina a una mujer de Belén de Judá, pero ella le fue infiel y se regresó a la casa de su padre, en Belén de Judá, donde estuvo 4 meses. Entonces su marido fue a buscarla y le habló con mucho cariño para hacerla volver. Llevó consigo a uno de sus criados y un par de asnos. Su mujer le pidió que entrara a la casa, y cuando el padre de la joven lo vio, salió a recibirlo muy contento. Y así el levita se quedó 3 días en la casa de su suegro comiendo y bebiendo. Al 4.º día por la mañana, el levita se levantó con la intención de irse, pero el padre de la joven le dijo: «Cobren fuerzas con un bocado de pan y después podrán irse». Los dos se sentaron y comieron y bebieron. Luego el padre de la joven le dijo al levita: «Te ruego que pasen otra noche en mi casa y que disfrutes de estar aquí». Sin embargo, el levita se levantó con la intención de partir, pero su suegro insistió y volvieron a pasar la noche allí. Al 5.º día, nuevamente se levantaron muy de mañana para irse, pero otra vez el padre de la joven le dijo: «Por favor, recobra las fuerzas y espera a que termine el día». Y los dos comieron, pero cuando el levita se preparó para irse, con su esposa y su criado, su suegro volvió a decirle: «Mira, ya pronto va a anochecer. Por favor, pasen aquí la noche, pues el día está por terminar. Quédense aquí y disfruten. Ya mañana temprano se levantarán y podrán emprender el camino de regreso a su casa». Pero el levita ya no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó, aparejó sus asnos, tomó a su mujer y llegó hasta la entrada de Jebús, que es Jerusalén. Para entonces el día había declinado y comenzaba a anochecer, por lo que el criado le dijo: «Te ruego que entremos a la ciudad de los Jebuseos para pasar allí la noche». Su amo respondió y dijo a su criado: «No vamos a entrar a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea una ciudad israelita. Seguiremos hasta Gaba. Cuando lleguemos a Gaba o a Rama, podremos pasar la noche allí». Y así siguieron su camino. Al ponerse el sol, llegaron cerca de Gaba, en la tierra de Benjamín. Entonces se apartaron del camino para entrar a la ciudad y pasar allí la noche. Al entrar, fueron a sentarse en la plaza, pues nadie les ofreció su casa para que pudieran dormir. Al anochecer, vieron llegar a un anciano, que venía del campo después de trabajar. Ese anciano era de los montes de Efraín, pero vivía como forastero en Gaba, pues los habitantes de ese lugar eran de la tribu de Benjamín. Cuando el anciano levantó la mirada, vio al viajero en la plaza y le preguntó: «¿De dónde vienes y a dónde vas?». El viajero respondió: «Venimos de Belén de Judá y vamos a lo más alejado de los montes de Efraín, de donde soy. Estoy regresando de Belén de Judá y ahora me dirijo a la casa del Señor. Nadie me ha dado alojamiento en su casa. Pero tenemos todo lo que necesitan nuestros asnos y pan y vino para mí y para mi mujer y para el criado que me acompaña. No nos hace falta nada». Y el anciano le respondió: «Que la paz sea contigo. Desde ahora lo que necesites corre por mi cuenta. Solo una cosa: no quiero que pases la noche en la calle». Y el anciano los llevó a su casa y les dio de comer a sus asnos. Luego ellos se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban disfrutando de todo, unos hombres corruptos de la ciudad rodearon la casa, golpearon la puerta y le gritaron al anciano dueño de la casa: «Saca al hombre que ha entrado en tu casa. Queremos acostarnos con él». El dueño de la casa salió y les dijo: «No, hermanos míos, yo les ruego que no le hagan daño a este hombre. Es mi huésped. No cometan tal perversidad. Miren, tengo una hija que es virgen y también está aquí su mujer. Ahora mismo las voy a sacar para que hagan con ellas lo que les parezca, pero no cometan una infamia con este hombre». Pero como aquellos hombres no le hicieron caso al anciano, el levita tomó a su mujer y la sacó, y ellos la violaron durante toda la noche y hasta la mañana. Al rayar el alba, la dejaron en paz. Antes de amanecer, la mujer llegó hasta la puerta de la casa del anciano, donde estaba su marido, y cayó muerta, hasta que amaneció.
Por la mañana, el levita se levantó y abrió las puertas, dispuesto a seguir su camino. Fue entonces cuando vio que su concubina estaba tendida a la entrada de la casa, con las manos sobre el umbral de la puerta. Entonces le dijo: «Levántate y vámonos». Pero como ella no respondió, el levita la levantó, la echó sobre su asno y se fue a su tierra. Al llegar a su casa, tomó un cuchillo y descuartizó a su mujer en 12 pedazos y repartió los pedazos por todo el territorio de Israel. Todos los que veían eso decían: «Desde que los israelitas llegaron de Egipto y hasta nuestros días, jamás se había visto que alguien hiciera algo así». Esto da en qué pensar. Tenemos que ponernos de acuerdo y actuar. Jueces capítulo 20. Oye, qué locura lo que estamos escuchando. Parece una película de terror en esta ocasión. Este levita es como Jack el Destripador. No sé, veamos por qué hizo lo que hizo. Como un solo hombre, todos los israelitas de Dan hasta Berseba y Galad se reunieron delante del Señor en Mizpa. Allí estaban presentes los jefes del pueblo y de todas las tribus de Israel. Del pueblo de Dios había 400,000 hombres de infantería, espada en mano. Las tribus de Benjamín, por su parte, supieron que las tribus de Israel se habían reunido en Mizpa. Los israelitas le dijeron al levita: «Cuéntanos cómo tuvo lugar esta infamia». Y el levita, marido de la mujer muerta, les dijo: «Yo llegué a Gaba de Benjamín con mi mujer para pasar allí la noche. Pero en la noche unos malvados de esa ciudad rodearon la casa con la intención de matarme, y a mi mujer la violaron tan cruelmente que la mataron. Entonces yo la levanté, la corté en pedazos y envié esos pedazos por todo el territorio israelita para que supieran la maldad y el crimen cometido en Israel. Puesto que todos ustedes son israelitas, háganme saber lo que piensan y qué me aconsejan». Como un solo hombre, todo el pueblo se levantó y dijo: «Ninguno de nosotros volverá a su campamento ni a su casa. Lo que vamos a hacer es atacar a Gaba, pero lo haremos por sorteo. De todas las tribus de Israel elegiremos 10 de cada 100 hombres, 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10,000, los cuales se encargarán de llevar provisiones a los que irán contra los de Gaba de Benjamín para darles su merecido por la infamia que han cometido». Como un solo hombre, los israelitas se reunieron para atacar la ciudad, porque su sentimiento era el mismo, y enviaron mensajeros a toda la tribu de Benjamín para preguntarles: «¿Por qué cometieron tal infamia? Entréguenos a esos malvados que viven en Gaba para que los matemos. Así erradicaremos de Israel esa maldad». Pero los de Benjamín no hicieron caso de sus hermanos israelitas, sino que de todas sus ciudades se juntaron en Gaba para presentar batalla contra los israelitas. Los benjaminitas contados en aquella ocasión fueron 26,000 guerreros armados, sin contar los 700 soldados escogidos que vivían en Gaba. Entre toda esa gente había 700 guerreros selectos que eran zurdos. Era tal su puntería que podían lanzar una piedra con la honda y darle a un cabello sin fallar. Por su parte, los israelitas contaban con 400,000 hombres armados, sin contar a los benjaminitas. Los israelitas se alistaron, pero antes fueron a la casa de Dios para consultarlo, y le preguntaron: «¿Quién será el primero de nosotros en trabar combate con los benjaminitas?» Y el Señor respondió: «El primero será Judá». Por la mañana, los israelitas se dispusieron a atacar la ciudad de Gaba. Salieron en orden de batalla para combatir a los benjaminitas en Gaba. Pero los benjaminitas también estaban preparados y salieron de Gaba a luchar. Y ese día exterminaron a 22,000 guerreros israelitas. Pero los israelitas no se desanimaron, sino que se reagruparon y presentaron batalla en el mismo lugar del primer día. Y es que antes, durante la noche, los israelitas habían ido a llorar delante del Señor y a consultarle si debían volver a pelear contra sus hermanos, los benjaminitas, y el Señor les había respondido que debían atacarlos. Por eso, el segundo día los israelitas se enfrentaron a sus hermanos, pero los benjaminitas volvieron a salir de Gaba y una vez más mataron a 18,000 israelitas, todos ellos armados. Volvieron entonces los israelitas y todo el pueblo a la casa de Dios, y llorando se sentaron delante del Señor y ayunaron durante todo el día y hasta la noche, y le ofrecieron al Señor holocaustos y ofrendas de paz. Luego consultaron al Señor. En esos días el arca del pacto de Dios estaba allí, y el sacerdote Fines, hijo de Eleazar, de la tribu de Aarón, oficiaba delante de ella. Le dijeron: ¿debemos seguir luchando contra nuestros hermanos los benjaminitas, o es mejor que desistamos? Y el Señor les respondió: vuelvan a luchar, que mañana los pondré en sus manos. Entonces los israelitas pusieron emboscadas alrededor de la ciudad,
y al tercer día volvieron a presentar batalla contra los benjaminitas, frente a Gaba, como lo habían hecho antes. También ese día los benjaminitas salieron al encuentro de los israelitas y se alejaron de la ciudad. A algunos de ellos los hirieron en el campo y por los caminos que van de Betel a Gaba. Y ese día mataron a unos 30 israelitas. Los benjaminitas pensaban que habían vuelto a vencerlos, pero los israelitas habían hecho un plan y dijeron: vamos a huir para que se alejen de la ciudad y lleguen hasta los caminos. Y de pronto todos los israelitas que estaban en Baal Tamar se levantaron en orden de batalla, y también salieron los que estaban emboscados en la pradera de Gaba. Y la batalla arreció, porque 10,000 de los mejores guerreros israelitas arremetieron contra Gaba, y los guerreros de Benjamín aún no sabían que su derrota estaba próxima. Ese día el Señor permitió que los israelitas derrotaran a los de Benjamín, y estos mataron a 25,100 guerreros benjaminitas bien armados. Los benjaminitas se dieron cuenta de que estaban siendo derrotados por los israelitas, pues aunque los israelitas parecían huir, seguían atacándolos, confiando en las emboscadas que tenían alrededor de la ciudad. De pronto, los que estaban emboscados salieron y se lanzaron contra Gaba, matando a filo de espada a los habitantes de la ciudad. Habían acordado que, cuando saliera una gran humadera de la ciudad, esa sería la señal para los israelitas emboscados de que Gaba había sido tomada. Así que, cuando los israelitas huían, los benjaminitas hirieron y mataron como a 30 israelitas y ya decían: les estamos derrotando como en la primera batalla. Pero entonces la columna de humo comenzó a subir desde la ciudad y los benjaminitas vieron cómo subía al cielo. Entonces los guerreros israelitas se dieron vuelta y los benjaminitas se llenaron de temor, pues comprendieron que les había sobrevenido un desastre. Corrieron entonces hacia el desierto, de espaldas a los israelitas, pero la lucha los alcanzó porque los que salían de las ciudades los herían y los mataban. Así quedaron cercados los benjaminitas, mientras eran perseguidos y derrotados desde Menuja hasta el oriente de Gaba. Ese día cayeron muertos 18,000 guerreros benjaminitas. Una parte de ellos huyó al desierto, rumbo a la peña de Rimón, pero también fueron aniquilados otros 5,000 de ellos en los caminos. A otros los persiguieron hasta Gidom, matando a 2,000 hombres más. En total, ese día murieron 25,000 guerreros benjaminitas, bien armados. Otros 600 hombres huyeron al desierto, a la peña de Rimón, y allí se quedaron 4 meses. Luego los israelitas se volvieron contra los benjaminitas y los hirieron a filo de espada, matando en las ciudades a hombres y bestias por igual y a todo lo que hallaban. Finalmente prendieron fuego a todas las ciudades que hallaron a su paso. Y vamos a leer ahora Jueces capítulo 21. En Mizpa, los israelitas juraron que ninguno de ellos dejaría que sus hijas se casaran con los benjaminitas. Se reunieron como pueblo en la presencia de Dios y toda la noche lloraron y con grandes lamentos decían: Señor, Dios de Israel, ¿por qué le ha sucedido esto a nuestro pueblo? ¿Por qué tendría que faltar una de nuestras tribus? Al día siguiente, muy de mañana, el pueblo se levantó y construyó un altar, y allí le ofrecieron al Señor holocaustos y sacrificios de reconciliación. Luego se preguntaron: ¿cuáles tribus de todas las que componen Israel no se presentaron ante el Señor? Y es que habían hecho un pacto de muerte contra los que no hubieran estado en Mizpa. Además, los israelitas estaban tristes por la suerte de la tribu de Benjamín, pues decían: hoy ha sido separada de Israel una de sus tribus. ¿Qué vamos a hacer con los hombres que aún quedan en cuanto a mujeres para ellos? Nosotros hicimos un pacto ante el Señor de que no les daremos nuestras hijas por mujeres. También se preguntaban: ¿hay alguien en las tribus de Israel que no se haya presentado ante el Señor en Mizpa? Y se dieron cuenta de que ninguno de la familia de Jabes, Galad, se había presentado a la reunión en el campamento, pues cuando se pasó revista al pueblo, no estuvo allí ninguno de esa familia. Entonces la comunidad envió a 12,000 hombres de los más valientes, con las órdenes de matar a todos los habitantes de Jabes Galad, incluso a mujeres y niños, y a todos los varones y a las mujeres que ya hubieran tenido relaciones íntimas con algún hombre. Cuando esos israelitas llegaron a Jabes Galad, hallaron a 400 doncellas que aún no habían tenido relaciones íntimas con ningún hombre, y las llevaron al campamento en Silo, en la tierra de Canaán. Entonces la comunidad envió un mensaje a los benjaminitas que estaban en la peña de Rimón, para invitarlos a hacer las paces. Cuando los benjaminitas llegaron, les dieron las mujeres que habían traído de Jabes Galad, pero aún faltaron mujeres.
Y los israelitas tuvieron compasión de los benjaminitas porque el Señor había dejado un vacío entre las tribus de Israel. Ante esto, los ancianos de la comunidad dijeron: ¿qué vamos a hacer para dar mujeres a los hombres que no alcanzaron ninguna? Y es que habían matado a todas las mujeres benjaminitas. Resolvieron entonces que las propiedades de Benjamín quedaran en manos de los que habían escapado de morir, para que no desapareciera una tribu de Israel. Y dijeron: nosotros no les podemos dar por esposas a nuestras hijas, por causa del pacto que hicimos de condenar al que les dé por mujer a una de sus hijas. Pero recordaron que cada año se celebraba una fiesta especial del Señor en Silo, al norte de Betel y al oriente del camino que va de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Aconsejaron entonces a los benjaminitas que pusieran emboscadas en los viñedos y que estuvieran atentos para que, cuando vieran a las mujeres de Silo salir a bailar en grupos, ellos salieran de los viñedos y tomaran para sí una de las mujeres de Silo y se la llevaran a su tierra. Y añadieron: si los padres o los hermanos de ellas las reclaman, nosotros les pediremos que los perdonen y se las conceda como un favor especial, ya que durante la guerra contra Jabes no tomamos mujeres para todos. Además, como ellos mismos no se las entregaron, no tendrán que sentirse culpables. Los benjaminitas aceptaron el consejo, y cada uno raptó para sí una de las mujeres que bailaban, y luego se fueron a su tierra, donde volvieron a edificar y habitar ciudades. Por su parte, también los israelitas se fueron, cada uno con su familia, a su tierra. En aquellos días no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Y con esto terminamos nuestra lectura del día de hoy. Oye, esta lectura nos deja mucho que pensar. Ya desde ahí se robaban a las chamaconas. Pero bueno, eso es algo que ya no se practica, gracias a Dios, pero sí nos deja mucho que pensar. Recuerda, la Biblia es el único libro donde el autor está presente cuando la lees. Así que pídele sabiduría para entender todo esto que vamos leyendo. Hay cosas que nos van a sorprender, como estas historias. Así que sigue adelante, sigue conociendo a Dios, sigue aprendiendo de los errores históricos y vive una vida siendo un discípulo de Jesús. Así que nos vemos mañana y que Dios te bendiga.